Hola, ¿escuchan bien en todos los rincones del país? Bueno, buenas noches. Gracias por venir a una nueva edición de Beer Talks en Estatua Rota. Yo soy Santiago Sembrano, soy antropólogo y escribo de música. Pero acá lo importante no soy yo, sino es Saga 1. ¿Se escucha o no se escucha? Más volumen. Hola, hola. ¿Y yo mejor? Gracias. Igual lo que dije no es importante, lo importante es que estamos hoy con Saga 1, que para mí es un honor y una gran alegría poder estar con él hoy, y me alegro por ustedes de que van a poder escucharlo y entrar en su mente, en sus procesos, en sus ideas. Para mí, y se lo digo, pues no lo digo como al aire, sino a ustedes, es difícil a veces. ¿Se apagó? Es difícil a veces como qué tanto ser superlativo y qué tanto ser como medido en el tiempo y esperar a ver cuál es el verdadero impacto, pero yo creo que ya su impacto habla por sí solo y usted es una persona fundamental en el hip hop colombiano de los últimos años, en el arte colombiano de los últimos años, en la gestión cultural, como se quiera definir, de Colombia en los últimos años, en la contracultura de Colombia en los últimos años, en el graffiti. O sea, hay muchas escenas que lo hacen a usted fundamental y por eso vale la pena pues como sentarse y explorar su mente. Entonces, bueno, vamos a adentrarnos por un rato largo, ojalá, en la mente de Saga. Y quiero empezar por lo siguiente. Ambos estábamos hasta hace poco en Medellín, disfrutamos mucho de nuestro paso por allá y ambos acabamos de volver también. Usted por muchos años estuvo metido en la escena cultural de Bogotá a tope y llegó a Medellín y también allá pues se integró con todo lo que estaba pasando allá. Entonces, ¿cómo sintió la diferencia en circuitos culturales, en posibilidades, en el carácter de la escena, como la quiera definir, entre Medellín y Bogotá? Para su creatividad, ¿qué le daba Medellín que no le daba Bogotá? ¿Y qué le da Bogotá que de pronto no encontraba en Medellín? ¿Cómo es ese balance ahora que ya volvió y estuvo en ambos lados? ¿Se escucha bien? ¿Sí? Sí hay como, de hecho, como que mi propósito de ir a Medellín fue como a raíz de sentir que había como que necesitaba cerrar unos ciclos acá en Bogotá, como que ya estaba como muy agobiado y estaban pasando cosas en mi vida personal que necesitaba salir de la ciudad y buscar como los procesos que venía haciendo, pero redescubrirlos en otro contexto, porque acá ya estaba como un poco, me sentía como atacado, no estaba bien acá. Y de las ciudades que conocía, pues estaba Medellín, y dije, no, pues qué chimba ir a Medellín y ver qué oportunidades hay pues para desarrollar el arte. La verdad, mi objetivo era concentrarme en mi arte propio, pero creo que es imposible escapar del deseo de participar de un círculo cultural y de la contracultura, porque es como de las grandes motivaciones que tengo. Vainilla. Hola. Hola. ¿Quieres subir? Hola. Un aplauso para Vainilla. Sí, esta es una de las grandes cosas que me dio Medellín. Perdón, y una gripa. Bueno, el caso es que entonces llegué a Medellín como también viendo a ver qué era lo que me iba a dar la ciudad. Y el panorama de Medellín es muy desde que vivía en Bogotá era muy atractivo, en especial por el hip hop, ¿cierto? Yo sentía que muchos de las mejores representantes estaban allá, entonces tenía mucha curiosidad de saber qué era lo que tenía la ciudad, que gestaba a esos artistas, pero también ver cómo yo podía desarrollar mi arte aparte del graffiti y eso. Lo chistoso es que de pronto mi arte personal fue lo que menos pude tocar y pues me tocó, estuve 3 años, 2 de ellos en pandemia, entonces eso como que afectó mucho mi vida allá. La verdad sí pensé en algún punto como hacer algo de lo que hice acá, que era desarrollar como un espacio cultural donde pues no sé, como de pronto influenciar a la cultura de la ciudad, pero bueno, el caso es que Medellín
tiene muchas cosas de las que nosotros podemos aprender en cuestión de autogestión, pero también es una ciudad que siento que tiene que aprender mucho de Bogotá. Como ahorita que estábamos hablando, que usted me dijo como que se estaba reenamorando de Bogotá después de venir de Medellín. Y a mí me ha pasado tremendamente. O sea, llegué de Medellín y estoy súper enamorado de todo lo que pasa en Bogotá, porque Medellín es muy bueno en unas cosas, en especial lo que es la gestión de marcas y lo que es la imagen. Y pues sí hay cosas musicales como chéveres y todo eso, pero creo que le falta mucha escena independiente y como más la parte de esencia. La parte de presencia la tienen súper clara, ¿cierto? Pero la parte en verdad del perrenque, que es crear como escenas, tener espacios como estos, allá no se ven, ¿cierto? Entonces digamos que me sentí un poco vencido también por la situación de la pandemia. No pude realizar todas las cosas que quería hacer. De todas maneras pues me vine con unas cosas muy chéveres de Medellín, unos muy buenos amigos, unos muy buenos aprendizajes a nivel profesional. ¿Cómo cuáles? Pulirme más como profesional. Es que hay una cosa, es que yo siempre estuve motivado por el underground, ¿cierto? Y por el hazlo tú mismo y por la contracorriente y como vivir con ese, es que en inglés se dice chip on the shoulder, una rabia contra el mundo, ¿cierto? Y es como una rabia romántica y uno como que todo lo hace desde esa rabia y es chévere porque pues lo que hice siento que tuvo un impacto, ¿cierto? Pero a nivel personal eso siento que me carcomió un poco, ¿sí? Y también es chévere ser punky, ser calle, ser rap y todo eso, pero también es muy chévere ser profesional, ser pulido y como que entregar las vainas con una calidad que haga a la gente entender que del hecho que uno venga de estas proveniencias no significa que lo que uno pueda mostrarles no es muy teso y muy pro, ¿cierto? Entonces en la presentación, en ser jefe, en ser como apoderarse de uno como una propia empresa, lo aprendí mucho allá, ¿cierto? Pero sí, extrañaba mucho como la escena variada de Bogotá, todas las cosas que uno puede hacer todos los días de la semana. Es muy chévere y estoy pues nada, como contento de venir con lo que aprendí allá. Siento que soy como otra persona que continúa desarrollándose en Bogotá, que está muy chévere. En los 3 años que estuve por fuera, ha cambiado un montón. Sí, hace poco estuve en una fiesta en Gueto, que yo incluso tenía una percepción de ese sitio que cuando fui se me canceló. Y el público que yo vi ahí me enamoró porque era como una población de personas como frikis, ¿cierto? Pero, o sea, yo pensé que era un sitio como muy play y esto, pero me encontré con un grupo de gente súper diverso, como muchas proveniencias muy chéveres, como una alternatividad muy bacana que me tiene emocionado otra vez de estar acá. Yo estaba pensando, y le comparto esta hipótesis, a ver si usted la comparte también, que en Medellín, aunque igual el parche cultural es muy vibrante, son más círculos cerrados que están, pues como que se retroalimentan entre sí mismos. Por ejemplo, pues usted y yo que éramos parche rap, no era tan fácil toparse con parche rockero o con parche filosófico son círculos como está todo tan cerca y tan establecido, como que ya hay unas memorias marcadas de por dónde circula el asunto. Mientras que acá, como es tan grande y tanta gente y por tantos lados, es mucho más fácil uno estar un día parchando en un lado y encontrarse con una gente y al otro lado con otra gente, y más incluso individualmente, o sea, parches entre sí también, pero también individuos que van circulando entre parches y que se van alimentando de una diversidad que para mí me hacía falta también en Medellín. ¿Usted también siente eso? Un montón. Y aquí está una de mis grandes amigas que hice en Medellín, y ella sabe que es un tema con el que yo ya era cansón en Medellín, y es que, exacto, como que es muy difícil, si uno hace parte de un círculo, es muy difícil hacer que ese círculo se interese por interactuar en otros círculos. Y pues en el círculo con el que más tuve contacto, porque no es un solo círculo que comparte este espacio el que voy a mencionar, pero en Medellín el poblado como que se traga una gran parte de la ciudad, es como
hay muchas personas que yo siento que para ellos solo existe el poblado, ¿sí? Y para algunas personas solo existe el parque del poblado. Y yo ya era como, yo ya me sentía desesperado, ¿cierto? Y yo tenía algunos amigos que eran de otros círculos, pero no eran tan cercanos. y para tener un plan diferente, tenía que ir con ellos, ¿cierto? O a veces convencía a mi círculo más directo de pronto hacer algo, pero es súper difícil lograr eso. Entonces sí, hay como un estancamiento de intereses que a mí en verdad me afectó mucho y sí fue como de las cosas que me hizo decidir volver a Bogotá. Igual, ya retomando otros aspectos de su vida, usted no ha sido ajeno para nada al cambio, a moverse de lugar, a tomar todo tipo de influencias culturales del mundo. Saga, donde lo ven ahí tan rolo con su boina, un tipo tradicional cachaco, nació en Rotterdam y creció hasta los 10 años entre Tokio y Ciudad de Panamá, ¿no? Y yo creo que algo que aprecio de su trabajo es que para mí es muy rapero, pero a la vez no necesita quedarse en las fronteras del rap para seguir siendo rap. Es rap a su forma, pero se nutre de mucho más. Esa crianza en tres países, bueno, pues sí, como entre Panamá y Japón, que son tan distintas, ¿de qué forma alimentó ese interés por la diversidad, por todo tipo de puntos de vista, por distintas cosmologías dialogando en su crianza y en su arte hoy? ¿Cómo impactó eso ambas ciudades? Sí, o sea, impactó y sigue impactando. A ver, porque uno cuando es chiquito, uno solamente acepta la realidad como lo que lo está rodeando y uno no le da mucha cabeza, sino uno dice, esto es la vida, ¿cierto? Entonces en Tokio, por ser extranjero, hice parte de una comunidad internacional, entonces la gente con la que yo crecí pues era de todas partes del mundo, pero también pues viviendo en Tokio pues es una realidad muy diferente a la que está a la de acá y muy diversa simplemente por todos los tonos de las personas, sus orígenes, era muy chévere y para mí yo decía, esto es la vida es multicolor, y no solo multicolor, sino digamos las cosas que yo vi en Japón, la cultura japonesa, ¿cierto? Desde la creatividad, la televisión y el arte, incluso el eroticismo, viene desde Japón. Después Panamá, que en esa época tenían el convenio, como se diga, con Estados Unidos del Canal de Panamá, y pues siendo una ciudad puerto, un país puerto, es lleno de gente, de personas de todo el mundo. Entonces ya eran dos países donde veía gente de todos los colores, todos los idiomas, y me parecía una chimba. Yo decía, esto es la vida. Y también por estar en Panamá en esa época, que era en los 80s, toda esa cultura norteamericana del skate, de la música, de MTV, de los deportes, también era como, esto es normal, esto es la vida. La vida es toda esta música, todos estos estilos de vida, todas estas personas. Y llegué a Bogotá en el 90, que era gris, completamente árido. Entonces fue un choque muy hijueputa, porque para mí yo era feliz en la diversidad, ¿cierto? Y otra cosa es que yo no crecí con la crianza latinoamericana musical y esas vainas. Entonces, al uno crecer en un ambiente tan multicultural, uno no es de ningún lado, ¿cierto? Y yo llegué aquí donde la gente, toda la gente pertenecía acá y yo traté de pertenecer. Entonces, por un lado, no quería dejar las cosas como el aprecio por la contracultura, el hip hop, pero también quería encontrar mis raíces de acá. Entonces toda mi estadía acá, toda mi carrera ha sido como de reidentificarme como latinoamericano, o explorar esa vaina de la que me perdí, pero en este momento yo siento que no soy de ningún lado, como que aprecio mucho esa investigación latinoamericana que hice y todavía la adapto y la siento como parte de mí, pero yo no soy tampoco de acá, ¿cierto? Entonces creo que voy a seguir siendo, en mi trabajo va a seguir siendo una representación de esa multiculturalidad y pues de las enseñanzas de acá, pero sí es un tema un poco complejo porque Colombia aún siento que es muy cerrado, Muy parroquial.
muy parroquial, muy gris todavía, aunque ya estamos como empezando a meterle más color a la vida, pero sí ha sido como un camino así súper lleno de selva que ha tocado como echarle machete. Pero sí, personalmente siento que ha sido muy complicado como existir en la realidad de Colombia. Y siente que ese desarraigo y esa falta de raíces, pues no debe ser fácil porque de cierta forma tener la identidad, tener la patria, es uno de los primeros identificadores que uno tiene pues sí, de quién es uno. Pero cree que puede haber una forma en la que esa falta de raíz le permita también moverse libremente entre estilos, lenguajes, culturas. ¿Puede ser una ventaja o no? De pronto no, de pronto estoy idealizándolo. Es que ahí se empiezan a mezclar como respuestas de diferentes aspectos de mi vida. Pero, o sea, es chistoso porque a mí me cuesta mucho decidirme de cómo soy, cuál es mi estilo y cosas así. Y yo admiro mucho el trabajo de personas que es muy conciso, ¿sí? Por ejemplo, el de Sifu que está acá. El de Sifu es esto, y me parece muy chimba. Todo lo resuelve en ese lenguaje. Así hay muchos artistas, ¿cierto? En cambio, yo no sé si es por mi crianza multicultural o los intereses que tengo o como mi formación como publicista, pero yo no resuelvo las cosas en un solo lenguaje. De pronto en una temática de fondo, pero no en un solo lenguaje. Entonces siento como que todavía no tengo una identidad, como si todavía no me he entendido a mí mismo, ¿cierto? Entonces es muy complicado a los 40 años uno todavía sentir que no sabe quién es. Entonces no sé qué tan ventaja sea de pronto por fuera la gente que le gusta mi trabajo, lo siente como una ventaja y puede ser chévere, pero a mí todavía me causa mucha confusión, ¿sabe? Yo lo que aventuraría, y pues sí, es difícil, es distinto desde el lado mío como espectador, que no sufro lo que usted está preguntándose, lo que veo en usted es una constante búsqueda. Y esas preguntas abiertas, no haberlas cerrado, le da un aire muy vital a su arte para mí. Entonces, pues... Gracias. Sí, pero bueno, esto no es para elogios, sino para preguntas. Usted entonces llega en el 90 a Bogotá de nuevo, y si no estoy mal, llega al San Carlos, ¿sí? Sí, llegué a... Parece porque tanta gente es del San Carlos, pero bueno. Mucha gente en todos lados, no va conociendo gente por ahí, todo el mundo es del San Carlos, es como un poco plaga, pero todo bien con la gente del San Carlos. Ustedes son amigos, por no eso solo lo digo. llegué a Chapinero y a San Carlos, que es otra no, historia la dura. escena. Sí, no, marica, Pero pues entonces, es diferente. pero le iba a preguntar, y tengo entendido, haciendo mi investigación, que usted en el colegio fundó un fanzine que se llamaba Mamá Gallo, ¿sí? Sí. Que era de crítica sociocultural del colegio, así a través del dibujo. Y pensando en eso me pareció muy interesante porque muestra que desde temprano había dos cosas que para mí son vitales en el arte de Saga 1, que son, pues obviamente el dibujo como expresión y como forma de relacionarse con el mundo, pero B también que no es el dibujo solamente por el goce estético, sino que tiene que tener un filito, algo de incomodidad, que genere un pensamiento. Porque yo sé que usted ha sido crítico y valoró eso, del arte por el arte, que simplemente es bonito, palmeritas y animalitos, pero que al final no reta nada, no incomoda nada. Entonces, ¿cómo fue la experiencia del fanzine de usted decir, ok, con mis dibujos quiero joder un poquito también? ¿Y de qué forma estaban esas inquietudes que le planteo que son importantes en su arte? Pues eso es chévere porque siento que recibo crédito por algo que no es totalmente mío. En ese fanzine habíamos como 5 o 6 personas, entre ellos, no sé si conocen acá una revista o un portal de acá que se llama Buena, Bonita y Bogotana, que es como no sé ni siquiera cómo describirlo, es como si fuera un Playboy del barrio de Bogotá o algo así, sí. Pero la persona que fundó esa revista es mi mentor, porque ese man es alguien que siempre ha vivido la vida bajo sus reglas. ¿Cómo se llama? José Cuberos. Es un desatín increíble, pero siempre me ha motivado a qué chimba poder ser tan desatinado y vivir por esas cosas en la vida. El caso es que yo era el dibujante de Mamagallo, pero yo era el que siempre tenía miedo de salir con el contenido porque nos metíamos en problemas por decir las cosas o salir con los chistes que hacíamos, ¿no? Entonces a mí me tenían que
que joder para que al fin dijéramos, vamos a salir con esto. Pero entonces, como experiencia, fue chévere porque me dijeron como que no hay que tener tanto miedo. Por otro lado, fue ver el impacto. Marica, es muy loco porque pues nosotros hicimos eso en una clase, ¿cómo es que se llama? Opcional, en una alternativa, y era como por capar clase o por hacer algo y sacamos una revista. Y el colegio se enloqueció con esa revista y las generaciones de ahorita todavía saben, es como un mito urbano esa revista, ¿cierto? Entonces es como ver el poder de algo que para uno era como una diversión y algo por joder, pero en verdad tiene una influencia duradera, ¿no? Entonces, en verdad, hay un poder en la creatividad. Eso es una lección súper bacana. Y en la crítica, lo que usted estaba diciendo ahorita, en verdad. Sí, profundicemos en eso, que me parece de cómo ha ido esa convicción temprana que descubrió casi por accidente. Sí, claro. Y hoy sí es obviamente, cuando usted lo habla, un fundamento mucho más formado. Sí, lo que hablaba de esa expresión de chip on the shoulder, que sí es como una rabia con el mundo, definitivamente existe. No es una rabia, yo no la siento como una rabia maluca, es más como la conclusión de todos los valores que nos han enseñado, todo lo que nos dicen de lo que tiene que ser, de lo que supuestamente es correcto en la vida, nos lo han enseñado las peores personas en realidad que controlan la formación del mundo, ¿cierto? Entonces siento que en mi trabajo siempre tengo que recalcar eso de alguna manera, pero también siempre de una manera positiva, ¿sabes? Yo no siento que mi trabajo sea como, ¿cómo lo digo? Como hostil, ¿sí? De hecho, yo tengo como mucha rabia, pero yo miro mi trabajo y no siento que sea hostil. Entonces siento que estoy tratando de traducir de una manera positiva y bonita reflexiones pues sobre este mundo que sí, que está al revés. Y sí, sin duda, es algo que siempre tengo que hacer. Entonces usted llegó a Chapinero en el 90, y bueno, hoy estamos acá todavía en Chapinero, obviamente una parte de Bogotá, pilas. Una parte de Bogotá que pues es muy interesante, con mucha historia cultural, con mucha movida nocturna. ¿Cómo fue llegar a Chapinero y cómo lo ha visto cambiar desde entonces? ¿Y cómo fue interactuar con el barrio, con todo lo que traía? Esa es una pregunta bacana, especialmente para el contexto de Bogotá y mezclando San Carlos, Chapinero y la actualidad. Es muy chistoso porque, para los que no saben, San Carlos es un colegio supuestamente pupi donde han salido políticos y no sé si algún presidente o algo así, pero es de una comunidad benedictina y que en realidad es jodido entrar, no es el más costoso y es una mezcla de muchas proveniencias sociales. Pero el caso es que yo, por ser de Chapinero, yo era el sureño del colegio. Y cuando yo llegué a mis 10 años de edad, a mi primer cumpleaños llegaron 2 personas o 3 personas y a los demás no los dejaron ir porque mi barrio era peligroso, ¿cierto? O sea, usted era el calle del colegio. Sí, entonces es muy chistoso para un niño entrar en ese contexto y uno no entender bien por qué. Pero entonces ahí empieza ya de andar como, puta, soy de Chapinero y tal, no sé qué, y andar como con esa rabia contra el mundo. Y uno representar Chapinero y después ver en lo que se convierte ahora, que todos esos pelados del colegio que no iban porque era el barrio peligroso, ahora son los que mueven la cultura y viven en este barrio súper la verga, ¿cierto? Entonces ya se me empieza a salir un poco el represente y la rabia de... Pero explica un poco... ¿Qué va? Ustedes no estaban desde el 90. No, ustedes no estaban acá, sí, a no lo son bien. reales. Sí. Pero Chapinero siempre fue una chimba, porque era una mezcla de demasiadas cosas. Era un barrio bohemio, yo creo que era como la Macarena, era muy bonito. Y uno sabía que vivían actores, uno sabía pues que estaban los parceros, habían skinheads, habían punks, estaba Lourdes. En esa época de la séptima hacia abajo, Chapinero era, o sea, es parecido a lo que era hoy, pero habían muchas cosas como más densas. Por ejemplo, en esa época era la prostitución infantil en toda la 13. Pues era una escena rockera. Directo, pues sí, se veía. Sí, parce, a mí una vez esperando el bus del colegio me paró un man en un carro que se veía que venía farreando
quién sabe cuándo decirme que me monte. Pero entonces sí, Chapinero me parecía, ahora que escucho jazz por ahí, me parece que Chapinero es muy jazz, ¿cierto? Muy, como una mezcla de demasiadas cosas bacanas de la ciudad. Y lo loco, bueno, acá es otra historia, empezó la gentrificación de Chapinero. O sea, yo siempre fui chapinero, me encantó ser chapinero porque en Chapinero hacía demasiadas cosas. Pero cuando empezó la gentrificación, que empezaron a tratar de comprar los predios y todos, nosotros y otra gente no queríamos vender. Y lo que hacen las constructoras es contratar o presionar a la gente de diferentes maneras para que vendan. Y a nosotros nos tocó en un solo mes 4 robos adentro de la casa. Y en el último robo a mí me amarraron dentro de la casa. Y así fue como nos sacaron de Chapinero, ¿cierto? Y Chapinero se convirtió pues en lo que es ahorita, pero entonces toda esa pantalla de sí la verga, ahora Chapinero tal, no sé qué, pero es la historia que yo puedo contar de... O sea, usted es una víctima directa Soy de la una víctima, gentrificación. más sí. Ajá. La gente para vivir en su apartamento chévere en Chapi no sabe que Saga tuvo que estar amarrado. Fuerte. Exactamente. Sí. Y usted cuenta también que, y eso me parece muy interesante, que cuando llegó pues Bogotá era gris, no había tanta subculturas urbanas, tal. Nada, por lo menos en su mundo. En mi, claro, ajá, claro, exacto, sí. Entiendo el punto de vista. Pero entonces, para usted, ¿cómo fue ver el surgimiento de todas esas subculturas del rap que se consolidó en los 90 y me imagino que un montón más? ¿Cómo fue y cómo interactuaba usted? ¿Qué papel ocupaba y qué papel quería ocupar en ese mundo urbano, noventero, callejero? Ajá. Pues fue súper emocionante. Además que para mí el punto quiebre fue cuando, ni siquiera me acuerdo cómo me enteré, pero que fundaron la 99.1, que hoy en día es Radiónica, pero era la radiodifusora nacional joven, nacional de Colombia, bla, bla. Y habían un montón de programas especializados de reggae, pues de rap, de metal. Yo me los escuchaba a todos y yo decía, qué chimba, por fin tengo a dónde pertenecer, ¿cierto? Y en el colegio, esa es la época de Nirvana también, entonces empezaron los alternos, los primeros, no me acuerdo cuándo fue el primer Rock al Parque, pero ya empezaban los pelados a soltarse el saquito de hilo del cuello y sus topsiders y empezaban a volverse rockeros, skaters, una vaina así. Pero lo chistoso es que hasta en mi círculo del colegio eran tan plays los alternos que hasta yo sobraba. Entonces, no, o sea, para mí la alternatividad empezó cuando otro man del colegio, que era de Pablo VI, el otro ñero del colegio, porque no era... Entonces, ahí nos hicimos amigos y Pablo VI era un barrio súper rapero, era el Queens de Bogotá. Entonces, fue increíble. No, aparte, las historias de esa época era muy chévere, era muy emocionante entonces empezar a ver las primeras farras de rap, los primeros, no los primeros, pero ya los primeros colectivos más visibles que se unían también a través de una emisora donde uno llamaba, empezaban los primeros Rap al Parque y era muy emocionante porque era a dónde pertenecer, pero al comienzo seguía siendo yo solo. Que, espere, lo interrumpo ahí. Como dato, pues en el Reino Clandestino estaba Caoba Níquel, que luego mucha gente lo conocería en el Cartel de los Sapos, pero pues es de manera locutor desde ese momento de rap. ¿Cómo se llamaba el personaje de él en el Cartel de los Sapos? Bueno, no me acuerdo, pero... Ni idea. Pues, sí, pero interesante desde ese momento. Sí. Entonces, desde esa época el rap ya era como un mapa para moverse por Bogotá para usted, pues como algo que le fue dando un mapa de la ciudad. Sí, totalmente. Como le digo primero, Pablo VI, o sea, ya ese era como mi mini mundo porque también como que me hice amigo de un éramos 5 manes y ellos pues nos llamamos Cuadrilla Rúa y ellos eran súper radicales, o sea, ni siquiera parchábamos casi con toda la gente del barrio, sino éramos en las escaleras con una grabadora tomando whisky, pero también era muy chévere porque, no sé, era como la película. 2 de esos manes se iban a trabajar en bodegas en Nueva York y se trajeron una MPC, una Tascam, entonces empezaban a hacer rap en esa época y el grupito era como un mito, ¿cierto? Yo era el gomelo del parche con el carro, lo que sea, pero hacía parte de ese combo y fueron muchos años como de un underground bacano. Además que 99.1 quedaba en la 26 en el CAN. Entonces salían del Reino Clandestino a veces a parchar a Pablo VI.
y se armaban peleas y pues hay como historias raperas, pero era, no sé, era una época chévere de recordar. Eso queda off the record, las Sí, peleas. más o menos. Me las cuento después. Y bueno, eventualmente hay que hablar de graffiti con usted y tengo algunas preguntas al respecto. De entrada, pues ya el rap lo mencionó y cuando llegó el graffiti a su vida, de qué forma el graffiti también fue como una brújula, un mapa que le ayudó a ir a saber recorrer la calle, a saber moverse por ahí, incluso en lugares no siempre los más deseables, pero como que el graffiti lo lleva, pero también siento yo que los grafiteros No, se sienten protegidos dentro del graffiti. Sí, total, y se volvían los sitios más pues súper deseables. Yo le agradezco demasiado al graffiti porque en este parche de amigos del que hablo eran tan radicales que como que yo no podía ni siquiera congeniar con otra gente porque no iba con el código del parche, ¿cierto? Y era solo manes, ni siquiera parchábamos con peladas ni nada, entonces era como, no sé, yo me estaba aburriendo bastante y todavía yo no tenía un norte, ¿cierto? Entonces, en mis cuadernos siempre boceteaba y la huevonada, pero no existía bueno, empezaba a existir una escena de graffiti, pero yo no hacía parte de ella, yo solo era un observador. Y no fue sino hasta el 2003 o algo así que empecé a ver, empecé a ver desde antes que ya empezaban a ver piezas y todo, como lo que uno veía en las revistas, uno lo veía en las calles de acá. Yo decía, wow, qué chimba toda esta vaina, quiero hacer parte, pero todavía no hacía parte. Me gradué de la universidad, empecé a ejercer la carrera, me deprimí ejerciendo eso y yo seguía lo que era la escena de graffiti de acá en un portal de internet y me enteré de Escritores urbanos. escritores urbanos, de un festival que hubo en el Tunal, ¿sí? Y yo había renunciado a mi trabajo y ya sabía que me iba a ir de viaje a Italia. Pero entonces dije, no, la chimba, yo quiero probar esta vaina, compré unos aerosoles, fui a ese festival, fue mi primer contacto con la gente, pinté chévere, lo que sea, me fui a Italia donde estuve 3 meses y el contacto con el graffiti ya fue otra vaina. Bogotá todavía no estaba pintada a lo bien a comparación de ahora y Milán estaba estallado de graffiti, entonces allá en ese tiempo pues tuve contacto con la vaina y al regresar ya... yo empezaba a hablar en los foros de escritores urbanos mostrando mis bocetos y me la montaban por mis bocetos, que eso no es real y bla, bla, no sé qué mierdas. Se la han montado mucho en la vida, de todos los sí, blancos. pero siempre Pero acá resiste. nadando y después, no sé, me llevan la buena. Pero el caso es que llegué de allá, hice contactos con algunas personas y ahí fue mi introducción como al parche de graffiti y eso me cambió la vida por completo, como que encontré en verdad como un lugar o a otro lugar a donde pertenecer temporalmente por lo menos y pues ahí empieza como toda esa época dorada del graffiti de Bogotá que es otra historia muy, muy chimba. Pero casi que omitió mi pregunta, entonces, ¿cómo el ¿Cuál graffiti? era? Pues como ya una vez se metió a ese mundo, ¿cómo empezó a sentir la ciudad distinta? ¿Cómo empezó Exacto. a relacionarse con la ciudad de otra forma? Exacto. Parce, el graffiti viaja por todo lado porque en todas las partes de la ciudad hay gente que le gusta hacer graffiti y era una comunidad tan chimba que se comunicaba por internet o lo que sea, pero es como, oiga, qué chimba lo que usted hace, venga a mi barrio y pintamos, o ya uno ya tiene su crucito y conoce a gente de otro barrio, entonces marica, es empezar a conocer toda la ciudad parchando una chimba, pintando, tomando, fumando, pintando, pero entonces uno se metía en verdad a todos los rincones de la ciudad y en verdad el graffiti como que lo avala uno entre todo el mundo, a los niños les encanta, a las valijas les encanta, entonces sí es como tener un escudo de protección con el cual conocer toda la ciudad. Es increíble, sí, muy chimba. Y tengo amigos de todas las proveniencias, que eso es lo que creo que es más bonito y conocer las diferencias de todos los rincones, no solo de la ciudad, sino del país y del mundo, weón. Qué chimba, qué chimba. Vamos adentrándonos más en su estilo y yo creo que algo que no lo define,
pero lo caracteriza a usted son las mujeres voluminosas de su graffiti, de sus piezas, son muchas curvas, muchas tetas, muchos culos. De pronto ahí se veía lo que decía ahorita de Japón. Pero entonces yo le quería preguntar, yo una vez puse una foto en Instagram en su casa con un cuadro suyo detrás y yo decía jodiendo, sí, que las gordas de Saga me representan más que las gordas de Botero. Pero hoy me quedé pensando en, ¿usted qué piensa de Fernando Botero? ¿Le trama el arte de él? Me gusta mucho. No lo conozco como persona y no sé si lo conozco, sí se me desinfla todo el mito, pero a mí me gusta mucho lo que el man hace totalmente. Y no solo con él, ¿cierto? De pronto porque él es el más famoso, lo mencionan, pero Grau también me parece increíble. En un sentido como estético medio similar que también Del volumen. Del volumen, ajá, sí. Así como a los raperos les preguntan en entrevistas de radio, como a Hot 97, le preguntan, dime tu top 5 de Dora Life. Si usted tuviera que decir un top 5 de Dora Life de vivo o muerto de rap, de arte colombiano, ¿a quién diría? Deme su top 5. Así como su Tupac, su Biggie, su Jay-Z, ¿quiénes serían? Sí, bueno, es que hay unos que no me acuerdo los nombres y los conocí como recientemente. Bueno, Omar Rayo, Grau, Botero, creo que se llama Oscar Muñoz. Y ya la otra persona que me gustaría mencionar, no me acuerdo el nombre. ¿Y cuál sería el más underrated, el que más gente debería conocer del arte colombiano para usted? Pues los que mencioné son bastante conocidos, weón, entonces, no sé, son bastante conocidos, ¿sí? Y en la parte visual, para desarrollar su estilo, ¿qué tanto ha habido algo de cine que lo haya marcado en su forma de construir su mundo visual o no tanto? No podría decir, no, como los afiches de cine, pero tanto las películas en sí como tal, de pronto en referencias como de iluminación y cosas así, pero también vienen mucho del cómic y otros artistas que me gustan mucho. Entonces no puntualmente como decir que el cine, aunque me gusta mucho, no podría decirlo como un gran referente, sí. No quiero con esa pregunta como escarbar en vainas que usted ya ha mencionado antes, pero igual creo que hay algunas cosas que toca volver a tocar, pues porque para que la gente pille también el proceso. ¿Cómo fue la búsqueda? Sigue la búsqueda, obviamente, pero de ir encontrando ese estilo. Un estilo que es como muchas curvas, con algo de funk y algo de salsa, con cierta picardía, contando una historia. ¿Cómo fue el proceso de ir buscando ese estilo, de encontrarlo? ¿Por qué etapas pasó y cómo fue para usted? Uno sí es como la crianza en Japón y como la cultura general en Japón es súper sexualizada, ¿cierto? O sea, yo entré en contacto con la sexualidad desde muy chiquito, ¿cierto? En la televisión hay una experiencia que yo a veces cuento y es que nosotros escarbábamos en las basuras porque la gente bota vainas en perfecto estado, juguetes. Y éramos un combo de pelados y nos encontramos una revista porno japonesa, que eso es como un directorio telefónico. Y pues, marica, entonces nosotros veíamos eso en la televisión, todas esas vainas que ustedes ven, como le miran los cucos en los dibujos animados. Marica, todo eso es súper existente ahí. Entonces, para mí era como natural. Y por cosas de la vida, no sé, no me acuerdo a quién le estaba diciendo que a mí me regalaron un afiche de Samantha Fox. No sé si saben quién es Samantha Fox, una estrella pop de los 80. Entonces era un afiche calendario de ella con las tetas afuera. Pero me regalaban esas cosas desde chiquito, entonces para mí siempre como que la sexualidad estuvo ahí, ¿cierto? Pero en lo que estabas diciendo de las mujeres que yo pinto, lo que muchas personas no saben es que es como mi acercamiento a hablar sobre la belleza y la fealdad, ¿cierto? Porque es un tema que es como vetado para los hombres, entonces yo lo discuto a través de las mujeres, pero mucha gente no sabe es que yo lo estoy hablando también representándome a mí mismo. Entonces estas figuras no son solo femeninas, sino que son autorretratos, ¿cierto? Entonces eso sí, es un constante, es un tema constante que está ahí, pero me parece chévere porque se ha vuelto, no sé, tal vez universal, pero sí lidia como con esas vainas del tabú del hombre, hablar de la belleza. Entonces eso siempre va a estar ahí, la belleza
y además que como que la belleza fuera de los estándares también se vuelve político, como que toda la realidad que nos venden es como un tipo de belleza que no existe. Entonces como que ya a través de esa imagen ya estoy hablando sobre la vida, ¿cierto? Ya ese es un tema como de decir, las vainas no son como nos las pintan, la belleza no es como nos la pintan. Y ya todo se vuelve como entonces una exploración estética de cómo voy a utilizar ese mensaje y cómo lo voy a transmitir a través de mi análisis de la gráfica latinoamericana o de la estética que me llama la atención en el momento, ¿cierto? Pero sí, ese es un tema permanente, weón. Esa era mi siguiente pregunta, de hecho. Como a través, pero igual se la hago por si hay aristas por tocar todavía, y es cómo, cómo el graffiti y pues su arte marca su relación con los cuerpos, tanto los que están a su alrededor, como también de pronto, y pues ya que usted lo dice, lo confirma, puede plasmar preguntas sobre su propio cuerpo y dudas sobre su relación con los cuerpos a través de su obra. Entonces ya para aterrizárselo un poco más y que no quede tan volando con lo que dijo, ¿cómo marca, de qué forma su arte afianza o sí, como afirma su relación con su propio cuerpo en una ciudad? Estaba pensando eso hoy, como Bogotá, en la que uno no ve mucho el cuerpo. Yo me vine de pantaloneta, pero pues en general uno no ve muchas piernas. Así es, para ustedes. Gracias, me lo merezco. Uno no ve mucho el cuerpo, no ve muchos brazos, uno perfectamente puede parchar mucho con alguien y no conocerle casi nada del cuerpo. Ajá. Y usted al contrario como que ¡pum! Pone el cuerpo ahí en primera escena y lo choca uno con el cuerpo. Y digo, incluso lo choca porque en sus escenas Salsamán se ve totalmente sobrepasado por los cuerpos femeninos. Es como un Salsamán todo diminuto frente a unas nalgas enormes. Entonces sí, como es esa relación suya con el cuerpo a través del arte y de qué forma el arte canaliza esas preguntas que usted puede tener sobre los cuerpos. A veces yo termino un dibujo y también me digo como qué estoy sacando yo de mi subconsciente ahí. A veces me cuestiono, me digo si está bien o está mal o por qué lo hago. Y más con toda esta discusión actual de los ismos, ¿cierto? De los clasismos, los racismos, los feminismos, el ismo de existir. Me pregunto qué tan bien está lo que estoy haciendo o qué estoy descubriendo de mí mismo al terminar un dibujo. ¿Y qué se responde? Como que me tengo que liberar también, como que por eso como cuando le dije que fui a Gueto y vi como este público tan libre, me acuerdo mucho, o sea, nunca había visto tantos manes barbados, grandes, con crop top y como una pinta, y yo decía, qué chimba marica, porque pues yo no es que yo sea así, pero siempre me he sentido como un outsider, ¿cierto? Entonces yo decía como que chimba toda esta gente tan friki, yo también soy un friki, entonces como que me siento bien aquí y en mi arte yo estoy también como tratando de entender qué es lo que tengo adentro de mí, ¿cierto? Pero mientras pues yo no sé, siento que mis intenciones son buenas, ¿sabe? Pero y también es lo que me mama de esta cultura actual de pelea, porque es más de pelea que de encontrar situaciones, es que me hace cuestionar a mí qué tan bien estoy yo o qué tan mala persona o buena persona soy. Entonces, pues no sé, no tengo una respuesta clara porque también estoy como descubriéndolo dentro de mi arte y dentro de todas las cosas que están pasando en el mundo. Todas las discusiones, sí. Más bien, a veces me gustaría preguntar qué ve la gente en mi trabajo. Afortunadamente ha sido muy positivo la reacción. No problemas por eso. No, una vez en Cartagena una chica me dijo, ¿y por qué están desnudas? Que no sé qué, y la verdad pues no quise discutir y me fui, pero hasta a veces pienso como que estoy como esperando el momento en que me cancelen, ¿sabe? Y me parece una mierda. ¿Vive con ese miedo? ¿Se acuesta pensando en que mañana va a salir? De pronto. Bueno, lo sabremos cuando pase. O no, ojalá no. Ojalá no. Algo que también me parece muy interesante de sus obras, tanto en graffiti como no, es que siempre hay, pues suele haber una narrativa. O sea, aún incluso en un muro
hay como una historia, quizás porque está un mancito saliendo por ahí o un personaje, y creo que eso puede venir incluso de su pasión por los cómics, pero entonces de cierta forma usted va construyendo un universo de Saga 1 muy claro en el que uno ya reconoce personajes, y es como se podría hacer un cómic que se llamara como las Bootylicious Babes y las aventuras de Salsaman o algo así, en el que interactúan de tantas formas, así como con Crudo, de esa colección que para mí es pues de lo que más me gusta de su trabajo, de el crimen urbano como un Robin Hood, pues igual en su trabajo en solitario muchas veces son estas situaciones cotidianas entre chistosas, entre hombres y mujeres, en fin, se va armando un universo con personajes y cierto, uno cuando ve algo que está pasando ya lo relaciona, y este mancito en el anterior estaba haciendo esto, entonces uno se involucra incluso con los personajes, pues tampoco, no sé si estoy exagerando, pero yo veo al Salsamán y recuerdo todas las situaciones en que he visto al Salsamán y es como ver un cómic. ¿De qué forma usted, bueno, cree que es importante en el arte, usted lo hace, cree que es importante construir un universo propio, como un universo donde existan esas historias, y de qué forma usted siente que existen o conviven esos personajes en cada muro que hace? Bueno, ahí hay un par de preguntas. Uno es, ¿qué tan importante es crear un universo? Sí, le parece importante, sí. Eso me parece súper importante y es por eso digo, ese es un tema y al que quisiera abordar, y es que como que creciendo, e incluso es una cosa de la cultura del hip hop que decía, la originalidad es clave, ¿cierto? Morder el estilo de otra persona Lo peor que es hay. una mierda. Incluso más que peor que ser malo, es ser mordelón. Es ser ¿no? mordelón, exacto. Entonces yo sí y creo que sigo como con esa ideología, aunque la he soltado un poco, pero para mí es súper importante, y a mí la verdad sí me raya un poco ver tanta homogeneidad en la industria creativa y como el público y el mercado lo avala. Es más fácil usted triunfar copiándose que siendo original, o de pronto eso es como una excusa y una rabia que yo tengo porque no estoy donde quisiera estar. Y otra reflexión, me acuerdo mucho en el graffiti. En el graffiti eso es peor. Morder es peor, pero ya hoy en día es como súper normal. Pero me acuerdo en una época hablaban de un escritor de graffiti que ya es muy bueno, y el man que es de España, ese amigo vivía en España, y él decía, ¿y sabe qué? Ese man cuando estaba surgiendo era súper mordelón. Y pues sí, todos nos copiamos de cosas cuando estamos creciendo, entonces no sé si exageramos mucho en cómo criticamos eso, porque pronto es el camino a encontrar un estilo propio, y uno se tiene que relajar un poco. Yo trato de relajarme un poco con eso, pero para mí la originalidad sí es muy, muy clave, y ojalá fuera más apreciada, tanto por el mercado como por los artistas. A mí no sé, me desinfla mucho ver tanta copia. Pero entonces su universo es también la creación del universo es la respuesta a eso, como un mundo tan propio que haya personajes, historias que nadie más puede. Pero no lo estoy haciendo a propósito, para mí simplemente es como, si yo me doy cuenta, porque me pasa, uno subconscientemente se copia de vainas, y cuando me doy cuenta me da rabia y trato de corregirme y pues ver cómo me redescubro y cómo encuentro elementos de mi propio lenguaje, ¿cierto? Pero sí, ya es natural, pero sí es importante. O sea, yo no me siento cómodo copiándome, ¿sabe? Y la segunda parte, pues como si cree entonces que, no, más bien, ¿cómo fue ese proceso de crear esos personajes y de darles una continuidad, de cierta forma, de hacer que tengan vidas propias, con historias, con experiencias, Sí. tal forma que un espectador como yo pueda decir, ay, a este mancito ahora le pasó esto y la vez anterior estaba en esa Sí. situación, qué divertido? Pues una cosa, y es chistoso porque me voy a contradecir en lo que voy a decir, la parte de la historia sí son como mis creencias y mi ideología plasmada en una historia, en una escena que estoy poniendo, ¿cierto? Pero mi resultado gráfico es la exploración de todas las cosas que a mí me gustan y que he investigado de la historia visual y del arte. Entonces, pues, al final me estoy copiando. Igual yo creo que ahí no le voy a decir que no, pues si usted se considera que está copiando, listo. Pero yo creo que igual no es lo mismo dialogar con las influencias que copiarse. Y creo que también Exacto. ese es el punto. Que James Entume, y lo hablamos en el anterior Beer Talks con Hardem, un jazzista
bueno, músico, ¿ha pillado a James Ntume? No. Bueno, o cómo se pronunciará. Bueno, él dice que toda creación tiene 3 etapas, ¿no? Que es como cuando usted está copiando, cuando usted ya, la segunda etapa, cuando tiene como un estilo más propio, pero todavía está en diálogo con esas influencias, y ya cuando usted logra hacer algo nuevo, original, que es eso a lo que aspiran todos los artistas. Entonces igual yo siento que ese diálogo con las influencias pues siempre va a estar. Yo no considero eso copiar, solo que hay veces que uno dice, ok, una cosa es conversación con la influencia y otra cosa es que la influencia reemplace tu trabajo, que ahí es lo Total. jodido. Sí, sí, sí. Pero bueno, espero que se me olvidó lo que le iba a preguntar. Sí. Hablemos un poquito de rap por capricho propio y para la gente, más por capricho propio. Ajá, ajá. Usted dice, lo encontré en una entrevista, algo muy interesante, y es que con la consolidación del graffiti en Colombia, me imagino que a inicios del siglo XXI hubo un punto de inflexión claro en el rap. Usted marcaba un antes y un después en el rap colombiano con la consolidación del graffiti, y decía que se notaba, por ejemplo, en un boom bap mucho más pulido del estilo que le gustaba a usted. Entonces quería que profundizara en eso y cómo fue esa transición que usted vio, cuál fue el punto de inflexión y por qué. Porque me pareció una tesis que nunca había escuchado y me fascinó. Y yo dije, tengo que preguntarle a Saga por esto. Ajá. Pues a mí también me interesa mucho. Yo no tengo la respuesta clara, solo sé que eso es para. Pero parce, no tanto la respuesta, sino Sí, como no, qué exacto. fue lo que pasó Ajá, de su ajá. perspectiva. Sí, y es que eso tiene que ser un documental, ¿sabe? O sea, la influencia, y creo que no solo en el rap, sino en toda la contracultura y en la creación de mercados que provienen de la contracultura, porque hoy en día vemos marcas independientes que ya son autosostenibles o ya están súper armadas, pero también la cultura popular absorbió la contracultura como parte de su lenguaje, ¿cierto? Hoy en día los pelados, o todos, miren, todos tenemos nuestros Nikes y no sé qué, pero todos esos modelos tienen una historia detrás de la que la gente no conoce, ¿cierto? Pero hay una vaina del tiempo en el que sucedió, y se me hace que el graffiti fue un puente para comunicar esa vaina. Por un lado, porque habían muchas culturas mezcladas en el graffiti, ¿sí? Como en el graffiti no solo hay, en el graffiti writing, ¿no? No solo hay raperos, hay punks, hay emos, hay una cantidad, bueno, hardcoreeros, hay gomelos, hay banqueros, hay de todo, ¿cierto? Entonces la cultura que provenía del graffiti empezó como a compartirse, y así como los punkeros empezaron a escuchar rap, nosotros empezamos a escuchar punk y cosas así. Entonces se volvió, es como compartir la calle. Y la otra cosa es que el hip hop ya venía existiendo desde años atrás, ¿cierto? Y yo lo vi a través de la emisora y todas esas vainas, cómo se fue mutando. Y el rap chimba, el rap con el que uno se identifica, y un rap ya con potencial de mercadeo, se empezó a ver después de que surgió bueno, ya existían ejemplos, pero nunca había sido tan consolidado como la generación de raperos que salió después de que ya existiera el graffiti, y esos raperos eran nuestros amigos, ¿cierto? Y no fueron primero los raperos que ya salían rapeando, sino que eran los DJs, ¿cierto? Que conocían esta música y eran los melómanos y eran nuestros amigos. Entonces yo no sabría bien cómo contar la historia, pero los raperos que yo veo ahorita triunfando, todos nos conocimos por el graffiti, huevón, ¿cierto? Y fue la generación que creó un tipo de hip hop que fue más digerible para el mercado fuera de los raperos, ¿sí? Hubo una época en que era súper trendy escuchar rap, como la época de Moebius, la época de Crack Family. Era una época previa al trap, donde lo que la gente más escuchaba era rap, ese tipo de rap, y cumbias o algo así, porque lo decía Vice, pero era lo play, si me hago entender. Pero ahí fue donde yo empecé a ver que el hip hop se empezaba a meter en otras zonas, y se volvió un mercado, huevón, ¿sí? Ahora se puede decir que hay raperos creando su vida, su sostenimiento a través del rap. Eso antes no existía. Era una cultura muy marginal y muy poco pulida, le faltaba como estilo, a mi forma de ver. Entonces sí, creo que todo eso tiene una relación muy fuerte con el graffiti como público y como puente hacia otros grupos de personas.
Genial, y me voy a quedar ahí un momento porque me surgen muchas preguntas y es muy interesante. Yo sé que usted como yo, digamos que tenemos una relación complicada con la historia del rap colombiano, porque si bien, y creo que usted, bueno, me corregirá si no quiero poner palabras en su boca que no son, pero uno respeta la historia, pero no siempre dice, uff, qué chimba de tema. Uno dice, bueno, este fue el disco que salió primero y qué chimba, pero no es siempre lo que uno escucha con discos de los 90 y inicios del siglo XXI. Mientras que con el cambio que usted dice, pone muy bien el clavo donde uno empieza a sentir sensibilidades y diálogos y exploraciones que se conectan con que uno dice, qué chimba de rap. Más allá del orgullo nacional, que qué chimba que haya rap en Colombia, esto llega hasta cierto punto, porque pues yo al menos no escucho rap como acto patriótico, sino escucho rap porque qué chimba el rap. Entonces no le alcanza la gasolina solamente para decir, es que hay que escuchar rap colombiano, sino que chimba el rap colombiano que me llena y habla de experiencias de mi ciudad. Entonces, ¿cómo era su experiencia con el rap en los 90, inicios de los 2000, que usted estuvo ahí cuando empezaron a salir los temas, los primeros Rap al Parque, las primeras fiestas de rap, y que sentía y que le hacía falta, que luego sí de pronto encontró luego? Y ya vamos a la segunda parte, al cambio, pero primero esa etapa temprana, ¿cómo fue para Sí. usted? Como le decía, o sea, yo de chiquito en Panamá, eso ya era como, yo no sabía que eso era mi cultura con la que me identificaba. Yo solo sabía que me gustaba la creatividad de contracorriente, el skate, el rap, y llegué a Colombia y me lo cortaron, ¿cierto? Yo era un extraterrestre, una boleta, era todo porque me gustaba eso. Y cuando empecé a verlo, yo dije, jueputa, llegó mi mundo. Y yo tenía la habilidad del dibujo, entonces yo siempre quise hacer parte de la cultura. Parce, habían fiestas a las que habían fiestas que anunciaban en la emisora, yo hacía mi propio flyer de la misma fiesta y los pegaba en la calle, ¿cierto? Yo hacía De pura goma. de pura goma y de puro fan. Escuché que iba a salir la primera revista de hip hop. Me compré la revista, busqué la dirección y les escribí que yo quería ser parte de la revista. No me contestaron. La convocatoria Imagínese qué pensarán los de la revista. Dejaron pasar a Saga 1. La convocatoria las primeras convocatorias de Rap al Parque de Graffiti, que eran unos pendones que fueron impresos, yo tengo unos de esos, son míos. Como que hay gente pues que también como que es gomosa de la historia y dice como marica, eso es suyo. O sea, los primeros Rap al Parque, yo ya tengo o sea, siempre quise hacer parte de la cultura, ¿cierto? Entonces, marica, me perdí un poco en la... No, entonces, ¿cómo era su relación con el rap Eso. de ese momento? Bueno, exacto. Entonces yo decía, güey, puta, quiero pertenecer porque esto me salvó a mí, bla, bla, bla. Entonces siempre trataba de pertenecer, pero no me contestaban o la vaina, hasta que llegó el graffiti. Me hizo un poco mi nombre a través del graffiti, pero siempre he dicho como que lo que quiero hacer, quiero que construya, quiero que quede una memoria y como que la gente diga como, esto fue chimba, nos enseñó lo que sea, bla, bla, bla. Pero entonces, como las contraculturas eran algo nuevo y yo me sentía tan, puta, eso es mi mundo, quiero que se represente bien como sea, veía que empezaban los primeros medios alternativos, ¿cierto? O desde esas revistas de hip hop, yo las veía y decía, eso es re malo, yo puedo hacer algo mejor. Y empezaba a ver como que ya había personas que veían el potencial de la contracultura y se querían abanderar de eso y sacar publicaciones, y yo las veía y yo decía, esto a mí no me representa, ¿cierto? Y ahí fue que nació la idea de sacar Volqueta, ¿cierto? Yo decía, como yo puedo seguir haciendo mi arte y hacerlo por mí, pero no, yo quiero tener un impacto. Entonces yo siempre he sentido como una necesidad de participar y de aportar, ¿cierto? Entonces, pues esa ha sido mi relación. Ahí salió Volqueta, que no solo era la marca de ropa, sino que yo quería que fuera una revista donde hablara de los temas de mi comunidad y de la calle, y no solo el rap, como romper esas brechas del rap, que el rap no es el hip hop no es solo rap, sino es cultura de calle, como todo eso. Sí, ese fue el impulso de crear Volqueta, de crear Indio, como que siempre ha estado esa necesidad de aportar a la cultura. Ya vamos para Volqueta y para Indio, sin duda. Pero entonces le quería preguntar, usted conoció de cerca el proceso de que para mí fue muy, y usted es acá el principal, no yo, pero para contextualizar mi pregunta, le doy mi experiencia. Yo cuando volví de Perú en 2013, pues entré a estudiar a la universidad
y yo era como el mancito que escuchaba rap, no mucha más gente escuchaba rap, no mucha Todo más era gente, raro. no mucha más gente se vestía ancho. Yo me acuerdo, yo tenía mi camiseta de Violadores, del verso, o falta la aclaración, que alguien cuenta que falta que alguien no conozca y luego lo graban y lo sacan de contexto. Cancelado. Sí, cancelado. Y había otro man que tenía esa camiseta de rap solo, y yo, uy, qué chimba, solo con eso, uno ya como... El Spider-Man ahí. Sí, parece raro, es curioso eso, que siento que todavía pasa, pero ya menos porque no es tan novedad. Ya es súper normal y pues es bacano, es chimba, pero es claro, curioso. pero entonces eso era tipo 2013. Y para 2016, 2017, que ya había explotado el boom Moebius, que para mí no se le puede jamás desconocer ese boom a esa generación, ese parche. Ya la gente, uy, qué chimba el rap, y qué chimba doble porción, y qué chimba con sarcasmo. Y yo, ¿qué está pasando? O sea, como desde cuándo se volvió cool el rap. Porque yo estaba, y chimba, pero yo estaba totalmente tranquilo con que fuera como el mancito raro que todo el tiempo hablaba de rap y que solo pensaba en rap, y se volvió cool. Y eso es muy loco. Y usted estuvo metido en todo esa revolución. Si no saben, Saga hizo, por ejemplo, la portada de Serenatas sin Mariachis de Métricas Frías. Estuvo presente como en ese ciclo, parchando con No Rules cuando todavía era parte de Moebius. O sea, estuvo ahí. Y todo eso fue por graffiti. Y todo eso fue por... Ah, bueno, ahí está. Todo eso fue por graffiti. Porque claro, No Rules pintaba, Harden pintaba. Entonces la pregunta es, ¿cómo vivió usted esa historia desde dentro? De estar acompañando ese proceso de decir, ok, o sea, esto no es solamente que sean raperos, sino este parche, están haciendo algo que no había pasado antes en la historia del rap de Colombia. Están haciendo beats y sampleando vainas que, o sea, porque para mí eso es innegable y a veces es como, y acá no quiero hablar más de que lo que me pueda causar problemas, pero claramente hay vainas que se hicieron a partir de 2012 para acá, empezando, en mi opinión, como tomando las raíces de lo que había hecho Alcolíricos también un poco desde 2007 para acá, que no se hacían antes. Hay un sonido, una intención, una forma de rimar, unos ponches que no estaban antes. Que eso no demerita lo anterior, porque es construir sobre lo construido, pero fue un subidón de nivel a la hora de rimar, del ingenio, de la creatividad, que para mí pues, era el rap que me satisfacía de formas que antes no lo hacía. Entonces cuénteme su experiencia, todo lo que pueda, todos los detalles, Sí. todos los chismes que emocionan. O sea, o sea, no solo fue como ver el surgimiento del rap, sino desde el colegio y de esa época 99.1, ver todas las subculturas. Y de mis cosas inspiradoras desde chiquito era, por ejemplo, ver las revistas como The Source o Thrasher y ver que hay una industria detrás de... Hay gente haciendo plata y viviendo de esta vaina, ¿cierto? Y creo que siempre he tenido como un ojo para el producto. Y como publicista me formé también como entender el lenguaje publicitario, entender el lenguaje comercial y ver y siento que tengo un ojo para ver como potencial de cosas, ¿cierto? Entonces claro, estaba pasando todo, o sea, el graffiti. Ya decía, puta, ya empezamos a tener nivel de graffiti. Empezaba a conocer los DJs y yo decía, puta, acá hay resto de nivel de DJs. La música, como una cantidad de conocimiento que no se había mostrado y como que a través de Volqueta quería mostrar esta vaina, ¿no? Y el rap. Empezaba a escuchar ese rap. Por ejemplo, es que, diga, a mí me cambió mucho la vida. O sea, yo me la pasé escuchando Mobb Deep. Y Mobb Deep y escuchar este tipo de rap es que es gangsta y no sé qué. Y uno sabía que los beats son buenos, pero no entendía mucho. Y empecé a escuchar Diamond D, que ya era jazz. Uno empezaba a escuchar como el sampleo, empezar a entender la música detrás del hip hop. Y entonces ver estas nuevas generaciones o estas personas que estaban ocultas, mostrarme esa vaina que yo sabía que me gustaba, pero no lo había visto, me empezaba a emocionar mucho. Y entonces también como publicista, yo empezaba a ver el potencial de mercadear, ¿sabe? Y sí creo, y como que es un momento como para quitarme una de esos chips on my shoulder. Sí creo que con Volqueta de pronto a usted no le tocó, pero cuando salió Volqueta yo vi una cantidad de gente copiándose de esa vaina. Hasta los medios grandes que habían en esa época que se daban de alternativos, yo sé que empezaban a sacar cosas de lo que uno publicaba, el lenguaje y vainas así. Y también entendían como ese potencial, como marica, esto es otro grande allá, que dice Ricardo. Aquí ya viene, podemos vivir de esta vaina, ¿sabe? Esto va a ser bueno, esto trasciende como solo el espíritu marginal de la calle y el rap de calle, esto ya es audible
y vendible en todo el mundo. Entonces sí fue muy emocionante ver ese potencial, pero lo chistoso es que también he tenido muchos tropiezos por querer trabajar a favor de ellos. He tenido, como ya sabe, cuando se relacionan los negocios y las amistades, eso es una fórmula maluca. Pero bueno, ahí está el romanticismo de ver ese potencial del mercado que hoy en día existe y de querer participar en él. No, pero necesito más. Entonces, digamos, Chisme. los primeros toques de Moebius acá, que era como una alineación de ensueño, tipo Doble Porción, Gordos Sarcasmos, No Rules y Los Niños Invisibles. Ajá. ¿Cómo empezó usted a sentir ese cambio en el público? De pronto que más que gente que usted no veía antes en los conciertos iba, o que salas que de pronto antes no se llenaban. ¿Cómo Ajá. fue sentir eso y decir, o sea, lo Brutal. dijo, pero cómo lo vio en el día a día? O sea, me acuerdo mucho de ese concierto. Que además usted hacía incluso los flyers de los conciertos también, Ajá. y eso algunos. Sí, ese concierto en especial, que ¿cómo se llamaba? El Gran Combo. Se llamó El Gran Combo, que era Gordo Sarcasmus, Doble Porción, LNI. ¿Eran solo esos tres? No Rules. No Rules, ¿yo no oí? No, ¿Oí? no No Rules, No Rules. Parce, ahí todos éramos amigos. A No Rules yo los conocí en Rap al Parque porque Godi se me acercó y me dijo, hey, qué chimba, parce, lo que usted hace, vea mi música, ¿sí me entiende? Entonces eso fue una red que se empezó a tejer, una chimba. Yo creo que no había conocido nada de Moebius, o sea, a No Rules sí. A Moebius no lo conocí hasta que vi el 2AM o 3AM de Sanix. 6. ¿6? No es No, 6. 2, ¿no? ¿O 3? Según yo es 6, pero... Bueno, en fin. pero el caso es que a mí me voló, porque además que es un tipo de rap que al man de barras no le gusta, sino que es un rap más de sentimientos y vanas, pero decía, uy, puta, esto a mí me gusta. Rap de Sad Boy. De Sad Boy, pero con un beat de cultura americana, ni el hijo de puta. Yo creo que viajamos allá, nos conocimos, como que ya empezamos, y todo a través de graffiti, ¿sabes? Por los festivales de graffiti. Conocimos a todo, no solo a Godi y a Season, sino a todo el combo de parceros que eran No Rules, que era un crew de graffiti. Cometa, etcétera. Exacto. Conocer al parche de Moebius, como parchear con ellos allá era, marica, es súper enérgico. Y me acuerdo esa vez que vinieron todos acá, parchar en el centro, freestyles en el centro, el registro de videos que hay, nosotros solo estábamos Ese video es parchando. legendario. Supongo que la gente que lo ha buscado lo ha visto. Pues ese cipher que hay en periodistas como de 2015, ¿es eso? Sí, no sé Debe qué año ser. es. Que todos se tiran sus super barras. Todos pelados, todos flacos. Man. Sí, sí son sin barba. Pero entonces usted ahí sabía que definitivamente se sentía, esto es distinto. Sí, claro, totalmente. Y sigo recalcando, Volqueta fue un punto de apoyo ni el hijo de puta para eso, marica. A través, lo que usted me decía, el público, yo sé que mucho público se formó a través de eso, ¿sabe? Entonces sí fue como, pues, fue bacano, saber No, y ya cómo... lo voy a preguntar por la parte de Volqueta, todo bien, que ya va a Ajá, tener ajá, espacio para hablar paridos. de eso. No crea Gracias. que le estoy saltando ahí Ajá. la pregunta. Pero, pues, no sé, para mí era muy emocionante porque además no era el rap inseguro de valija, de ladrón, sino que era el rap cultura, el rap interesante, el rap musical, el rap tradicional de hacer los beats como se hacían antes. Me parecía, como dice Hardem en una frase que es, escucha buen rap, recibirás educación gratuita. Yo pienso eso en general de la buena cultura y de la música, ¿sabe? Por eso hasta las fiestas que hacemos no ponemos cañonazos de pop ni nada, pero es buena música y la gente se enfarra y yo sé que se nutren enfarrándose, ¿sabe? Entonces me parece muy chimba haber visto como empezar a ver ese hip hop desarrollarse más, porque sí había gente que lo estaba haciendo pero no se sabían mercadear. En cambio esos pelados ya tenían la estrella, yo ya la veía, yo ya sabía que esos manes tenían el potencial de ser estrellas más allá de su barrio, ¿sabe? También si uno empezara a lanzar hipótesis de por qué, yo diría que una generación que creció con internet y que podía tener esas vainas, que podía ver videos más fáciles, saber cómo mercadearse, en fin, pero eso ya es pregunta para otra ocasión. Se vuelve instintivo, pero lo tienen las generaciones de ahora y en Medellín, huevón, lo saben hacer súper bien. Entremos entonces a Volqueta, que empezó como un blog. O sea, intento recoger
lo que usted dejó con mi trabajo periodístico, pero es mucho más que un blog. Ya vamos a ir a la parte del blog, pero quiero antes preguntarle por la comunidad que se armó en Volqueta. Si no les tocó o no fueron, pues la casa de Saga en la 49 con novena, ¿era? 48 con novena. 48 con novena. Era como un paraíso para el rap, pero también para pues la contracultura. Para todo. todo. Y yo siento que, parce, yo pues no fui tantos años como los demás, porque estaba afuera y me fui uniendo al parche, pero de uno se sentía una vibra ahí muy mágica, y usted tiene mucho que ver con eso, pero esa es otra pregunta aparte. Pero, es decir, muchas fiestas salieron de ahí, fiestas que tenían nada más del valor de fiesta, un valor como de político casi. Muchos parches salieron de ahí, Aerofón estaba ahí, o sea, mucha música que uno de pronto no cae en cuenta, así como Matic Matic articula un montón de música de lo que es de la movida bogotana, Volqueta también articuló mucha música. Ahí se conocieron, creo que... Ahí salió, por ejemplo, vainas como que La Noche, la canción de Alcohólicos y Aerofón, salió de un parche de esa fiesta. No sé si ¿Sí? le habían contado. Lo sabía. Sí, le Qué cuento. chido. Pues Gambetta dice que nos estaban ahí parchando y empezaron a hablar con Rusto H, iba a ser un tema. Entonces era un espacio donde mucha gente podía empezar a parchar creativamente y con la única regla de ser buena onda. Era bacano porque uno llegaba ahí y no había ningún filtro de nada, sino usted, si llevaba la buena energía y aportaba una idea bacana al parche, el parche lo recibía con amor. Y eso era muy, muy hermoso. Me conmueve. Sí, pero bueno. Entonces, usted mira hacia atrás hoy, más o menos, eso, ¿cuándo empezó? ¿2009, más o menos? ¿Acaso? Ahí nos mudamos, que de hecho ahí está Ricardo Vega, que también es la cabeza de lo que hoy en día es el Gran Latido Sound System, si lo conocen. Es que son demasiadas historias mezcladas. Por ejemplo, Ese man es mi mejor, también empezó ahí. Este man es mi mejor amigo desde quinto de primaria, huevón. Este man me hizo probar drogas y todo eso. Pero fue el que me abrió la mente a muchas vainas, a mucha música, ¿y sabe? Salud. Yo de pronto hubiera sido un man que solo escuchaba rap y se quedó ahí. Entonces hay muchas personas en la historia y muchas razones por las que ese spot se volvió lo que era. Entre eso la reunión de otras personas y de otros públicos, ¿sí? Porque yo tenía mi grupo de amigos, Ricardo y otra gente que era la productora Los Bones y otras personas tenían otro grupo de amigos que están súper conectados con el mundo electrónico y de ahí empieza los 6 grados de separación de hasta, yo qué sé, gente de la farándula y lo que sea. Las fiestas se volvieron un caldo de cultivo del man más gonorrea, porque pasaron cosas gonorreas allá, hasta la gente más pupi, farreando, escuchando rap, escuchando drum and bass, escuchando techno, por las mismas conexiones que tenían ellos en esas fiestas. Llegaban los músicos que iban a tocar en los shows principales de la ciudad, farreaban en esa fiesta. Si me hago entender, se volvió una conexión de vainas muy loca y muy, muy secreta. Era como un spot secreto, pero creo que no me hizo la pregunta. Sí, no, iba a decir que sí, fue 2009, que incluso creo que Delfina, cuando su experiencia en Bogotá, también empezó parchando ahí. Creo que llegó a vivir ahí. Es que es demás. Todos los parches que uno puede empezar a contar que han tenido que ver o salieron de ahí, es demasiado loco. Delfina Deep llegó a vivir en el segundo piso del edificio. Otro man después de los Bones llegó este parcero Mansur, ¿sí? Que es de los fundadores de Videoclub o de los curadores musicales de Videoclub. Entonces, marica, las conexiones de personas que tuvieron que ver con ese sitio es muy loco. Yo digo, no sé si Ricardo está de acuerdo, pero en una época las mejores fiestas de la ciudad eran ahí, pero era por lo que pasaba, por lo que reunía, ¿sabe? Era muy, muy chévere. Y bueno, entonces ahora sí la pregunta. Eso. Hoy usted mira hacia atrás, hace 12 años y todo el tiempo que duró Volqueta, pues casi 10 años con usted como gran parte de esa casa, y que, pues ya lo dijo un poco, pero ¿qué siente? ¿Qué recuerdos le trae? ¿Qué es lo que más rescata de toda esa época, de tanta creatividad, tanto colegaje, tanta amistad, tanta fiesta, tanto voltaje también? Ajá. No, marica, pues es... Como que me tengo que sentar a recordarlo para darme cuenta lo épico que fue, porque, marica, eso también fue mucho desgaste, mucha energía metida también ahí, mucha energía recibida, pero también cosas difíciles, ¿sabe? Entonces fue una de las razones que me fui a Medellín. Ya no podía más con
con el voltaje del proyecto y de la casa. Entonces sí, creo que para la gente que estuvo, de pronto tienen unos recuerdos muy chimbas. Hay una generación que tiene unos recuerdos muy chimbas de esa casa. Y pues ojalá eso quede, quede como en la historia que uno cuenta de lo que le fue bacano para uno en el pasado. Ojalá haya gente que cuente lo que pasaba ahí, pero estoy seguro que es importante. O sea, yo sé que es histórico para la contracultura, ¿sabe? Sí. Pero no lo dimensiono como participante, ¿sabe? Sí, no, claro, es que por eso me gusta plantear la pregunta para que usted mismo pueda salirse un momento del rol activo y verlo un poquito desde afuera y decir, ay, gonorrea, es que de verdad sí hicimos algo. No, eso fue... Y pues me parece demasiado chimba porque este man es otro culpable de... Este también era de Mamagallo. Este era los que me decía, ay, debe ser tan marica, salquemos esa revista. Ah, mucha historia, ¿no? Mucha historia. Sí. Pasemos ahora a la parte editorial de Volqueta, que me interesa mucho también para mí profesionalmente, pues que, como le digo, de cierta forma yo a veces me siento un poco, no huérfano, pero solo en la labor de documentar la cultura hip hop, pues a lo que aporto yo, y ojalá hubiera más gente metida. Es jodido porque el periodismo cultural está en una crisis, vive en crisis. Ahorita Vice en español cerró, que para mí fue duro, pero reafirmó mi convicción de escribir. Pero entonces usted con Volqueta, y yo no me di cuenta hasta después, porque yo no conocí el blog, pues lo conocí tardíamente, tenía más o menos mismas preocupaciones que yo luego sentía de, jueputa, tanta vaina pasando acá y quién está escribiendo eso de manera seria. Porque para mí a veces hay blogs, sin nombrarlos, que... No tienen la esencia, parce. No, parce, es que es jodido, porque hay unos que están metidos y no saben escribir. Y hay otros que saben escribir, pero no están metidos. Y siento que lo que usted me mostró luego, Volqueta, recogía esa emoción, ese amor genuino, pero también esa paciencia de, ok, vamos a explorarlo bien, no un postcito rápido en Facebook, que eso me raya de hoy a veces páginas que son supuestamente medios y solo comparten vainas en Facebook, pero bueno, en fin. Sí, no, puedo hacer un paréntesis, me acuerdo, y todavía pasa, de los medios independientes, que es que ahí necesitamos una entrevista, mándenos... ni siquiera es una entrevista, mándenos un resumen sobre usted y 10 fotos y publican esa mierda y lo firman con un autor, huevón, y así es un resto del periodismo. Sí, bueno, pero sí. Qué pena. No, pero sí, a mí también me raya eso, mucho. Intento que lo que yo hago sea un antídoto frente a eso y yo usted lo siento como un amigo de batalla en ese asunto, pues sobre todo porque como usted me cuenta la historia de Volqueta, para que también la cuente un poco acá, era también, es decir, usted tenía un interés editorial porque la historia fuera contada, pero contada por gente que estuviera viviéndola y que no fuera como de medios hipsters, que usted ha usado esa palabra, para que quisieran ahí como aprovechar lo cool de la cultura sin aportarle mucho a ella realmente. Entonces... ¿qué fue lo que usted sintió y cómo dijo, ok, no, acá toca hacer este medio porque el resto va a ser como buitres que quieren comer de esto sin aportarle nada? Sí, pues como le decía, como parte de mis grandes influencias han sido las revistas que yo miraba. Miraba muchas revistas de cómics, pero también de música y de skate. Y yo decía, qué chimba estas revistas. Uno las leía y sentía carácter, sentía personalidad. Es como usted escuchar una canción de rap y escuchar a un man rebanano a rapear como un man que tiene personalidad y rapear, ¿sabe? Lo mismo es en leer artículos sobre contracultura o vainas raras de la vida. Entonces, en mi ida a Italia, que de hecho era a vivir con Ricardo, que vivía en esa época. Usted es demasiado central en todo. Sí, súper central. Debería estar sentado acá. Ellos me mostraron mi primera Vice. Sí, ellos me mostraron mi primera Vice, que eso fue en el 2004 o algo así. Y yo decía, ¿qué es esta hijueputa revista tan chimba, huevón? Hablaba de política, hablaba de música, hablaba de calle y me identificaba resto. Y entonces ese fue como mi norte cuando llegué. Bueno, eso fue después de 5 años de hacer graffiti, que yo decía, qué chimba que haya una publicación porque no hay y las que hay son re bananas. Entonces yo decía, qué chimba hacer una publicación como Vice. Eso lo metí con mi proyecto de Volqueta de poder hacer ropa, o sea, yo dibujar para hacer ropa, ganar plata, pero hacer una revista. Y es más, uno de los artículos que puse fue una crónica a un escritor de graffiti que se llama Ya,
que yo leí esa crónica y era como usted estar en una película con el man subiéndose a la valla, fumando crack con el man. Y yo decía, wow, ¿qué es esta potencia de artículo? Entonces, eso fue uno de mis, o sea, yo preparé muchos artículos antes de salir con la primera edición de Volqueta. Le hice una crónica a Cejas Negras, que creo que nadie ha hecho una mejor crónica a Cejas Negras a lo bien, y eso estuvo ahí primero de Google un resto de tiempo. Entonces hice esa crónica, traduje la crónica de Ya, que eso es otro trabajo que me gusta, como traducir vainas con el contexto de inglés a español. Hice un artículo de películas, como que también era eso, ¿cierto? Como sobre comida, sobre películas, sobre rap nacional, como que era el contenido que me hubiera gustado ver a mí en una revista, yo lo quería poner ahí. Y lo bacano, o sea, y como publicista hice una campaña de expectativa súper buena que para cuando salió Volqueta fue un éxito, ¿sabe? En verdad tuvo mucha acogida, fue una chimba. Este artículo que traduje de Ya, escribió el autor original de ese artículo, que es un cronista ni el hijo de puta. Y yo decía como, marica, ¿qué es esto? Entonces sentía me sentía muy bien sentía que estaba haciendo algo chévere por la reacción del público. Fue no sé, fue súper bacano. Pero el trabajo que requería mantener una revista así solo, parce, no daba el voltaje. Incluso hice pautas buscando gente que quisiera participar. Yo estaba en Perú, maldita sea, habría sido perfecto. Pero no, el caso es que no lo encontré y ha sido difícil mantener esa parte editorial. Sí. Tengo todavía algunas bajo la manga, pero ya casi vamos a cerrar por si quieren hacer una pregunta saga para que la vayan pensando ahorita al final. Pero todavía tengo algunas que me parece que no puedo acabar sin esas. Usted a veces le salen los rayes y es curioso porque estaba leyendo en una entrevista que le hizo Vice que lo describían como un tipo rayado. Sí, marica. y un porno no sé qué mierdas y un porno algo. Y ahí se le sale el raye. Pero es decir, siento que algo que sale su raye a veces es como frente a la, así como decía ahorita la gentrificación de Chapinero. No sé si usted cree que, vea, para el contexto también de la pregunta, la vez pasada entrevisté a Rob Swift, estuvo en la chimba, sí, bacano, no la he publicado, salen estos días en Shock, y el man estaba hablando de que hoy había mucha gente. Rob Swift, para los que no conocen, es un DJ de papás colombianos, parte del crew de los Executioners, o sea, una leyenda, esa crew es legendaria en DJ, entonces una chimba, del tonamesismo, sí. Y bueno, el man decía, hay mucha gente llegando hoy al DJ por razones incorrectas y como que lo están gentrificando. Entonces yo quería preguntarle a usted si usted siente que eso pasa también hoy con el graffiti y con la contracultura, que hay gente llegando por las razones incorrectas y que lo están gentrificando, y por qué y cuál es su análisis de la situación hoy. Tanto de graffiti como de contracultura, que son como sus dos puntos fuertes para mí. Ahí es donde creo que los medios tienen mucho que ver, porque nosotros no hemos tenido medios propios, una chimba que sean la voz de lo que está pasando, de la vanguardia de nuestra cultura independiente y underground o de contracorriente. Yo no la conozco, ¿sabe? Pero están las publicaciones que existen, se me hace que no son una buena brújula de norte hacia dónde ir. Entonces se comparten unas personalidades que a mí por lo menos no me parece tan chévere, y no pasa solo en el graffiti. No hay una buena revista de graffiti, no hay una buena revista de rap, no hay una buena, bueno, no sé, qué pena, no sé si hayan buenas publicaciones de música porque no leo, sé leer pero no leo. Pero en el diseño, ahorita que yo estoy tan concentrado en el arte y en el diseño, no conozco una buena publicación de diseño gráfico que en verdad muestre la vanguardia. Yo la veo y yo digo, uy, esa está fea. ¿Sí me hago entender? Entonces, si ese es el norte para la gente, entonces, pues, ¿qué se puede esperar? Y sin embargo, hay mucha gente o sea, todavía hay carne para hacer publicaciones muy hijueputas y se me hacen muy importantes, pero no hay, huevón. No hay portales donde en verdad haya una curaduría muy áspera, donde digan, marica, esta es la vara a superar, esta es la vaina que nos debe inspirar. En cambio son puras réplicas de Pinterest, de paletas de colores, de la tramita y de la maricada. Sí, weón, entonces no hay como
los ejemplos son simplemente los buenos artistas y la gente que sabe distinguirlos y aprender de ellos, weón, ¿sabe? Pero a mí me gustan mucho a mí me formaron mucho las publicaciones, las revistas y todavía me gustaría que existieran. Pero no respondí mi pregunta. ¿Cuál era? Si el graffiti y la contracultura se están gentrificando. Claro, por esa misma vaina, weón. O sea, sí, pero a partir de esos medios entonces. ¿Usted Sí. cree que el tema central son los medios? La ausencia de buenos medios. Claro, weón. la Sí, falencia de medios. la ausencia Ok. de buenos medios. Pero ¿y cómo se expresa eso, digamos, en la cotidianidad del graffiti? Que se esté gentrificando, que haya gente que de pronto pueda hacerlo por moda. Porque incluso podría no estar de acuerdo. Usted podría decir, no, o sea, todo bien. Parce, ¿cómo explica usted tantas alitas pintadas por ahí para que la gente se tome una foto? Tantas caras indígenas cuando a los indígenas lo están matando. ¿Cuántos pájaros cuando, weón, no hay un pájaro por acá? ¿Sí me van a entender? Tanta naturaleza pintada cuando acá lo que hay es humo, weón. Porque es lo que la gente quiere, es lo que la gente paga. Y hay muchos artistas que tenían una voz propia antes y están haciendo esa mierda solo para que los contraten, weón. Que eso nos llevaría entonces a la época de Mamá Gallo, de la importancia de que, en este caso el graffiti, tenga un filito e incomode y no sea meramente una decoración en la calle, ¿no? Que yo también le iba a plantear esa pregunta, pero bueno, le comparto la reflexión rápidamente. Hay veces, obviamente a veces hay gente que dice que el graffiti es vandalismo y luego hay gente que no, esto es arte. Pero yo a veces siento como que no se le debe negar la parte vandálica Es la más chimba. Claro, como a veces yo digo como no defiendan al graffiti como que no sea vandalismo, dejen que el graffiti sea vandalismo, que eso es lo que lo hace. Eso lo hace más graffiti especial. también. Claro. Entonces, como que con lo que usted me dice, siento que usted siente también que le hace falta a mucha parte del arte urbano, que además ya se vuelve un eufemismo, ¿no? Cuando ya no le quieren decir graffiti, sino no, esto es arte urbano. Sí, ajá. Le falta para usted ese filo, esa incomodidad. Totalmente. Marica, ha sido totalmente remoldeada por el cliente, por los medios y por el público que no se quiere incomodar, huevón. Es increíble. Por eso yo sigo diciendo que el graffiti de escritor es el más chimba. El vandalismo sigue siendo... Porque es que la gente solo se para en decir que es vandalismo. No se para a analizar la parte creativa detrás de los buenos vándalos que hay, ¿sabe? Marica, es gente muy, muy tesa. O sea, vándalo a mucho honor. Yo no soy tan vándalo, pero lo hago porque sé que es la tarifa a pagar para uno llamarse, para ser parte de la cultura. Y respeto a la gente que sí lo lleva hasta el fondo y lo reconozco, ¿sabe? Y lo comparto. Y ojalá más gente entendiera eso, porque esas alas maricas a lo bien es... sí, parce, eso no tiene... es una boleta a lo bien. Un par más. Tengo dos más. Una es, usted también tiene su página en Instagram y todo como Sergio Alférez, su nombre con el que nació, que es distinto al proyecto de Saga 1. Y me pregunto, ¿qué búsquedas tiene Sergio Alférez como artista, no como persona, sino como artista, que no tenga Saga 1 y cómo las canaliza y por qué necesita mantener como dos perfiles separados? Porque en el grafito lo entiendo, pero incluso usted también trabaja como Saga 1 o trabaja como Sergio Alférez. Y creo que es algo reciente que usted me había contado también cuando se fue a Medellín y tal, el desarrollo de Sergio Alférez como artista propio. Sí. Entonces, ¿qué inquietudes tiene ahí y cómo va eso, cómo va ese proceso? Creo que, a ver, cuando tenía la opción de saber a qué me quería dedicar, habían dos cosas que eran las que no escogí porque me asusté. Una era ser dibujante de cómics y otro era ser artista plástico. Entonces, como que especialmente la de ser artista plástico nunca se me ha ido y de hecho siento que es como tal vez la parte más metida en mi corazón y en mi ser que necesito sacar, pero también profesionalizar. Y también está pues toda esta personalidad que se giró alrededor de Saga 1 y del trabajo que surge de ahí, que tiene un lenguaje más pop, más publicitario, más diseño gráfico. Entonces yo también me estoy tratando de entender y hay veces que yo digo, jueputa, ¿cómo firmo esta vaina? ¿Como Saga o como Sergio? ¿Sí? Entonces no lo he descifrado, pero sé que es una necesidad y lo definirías como que Sergio Alférez tiene que ver más con el arte plástico y Saga 1 son temas artísticos, pero tratados de una manera de pronto más gráfica y comercial. Uh-huh. ¿Y cómo le ha ido
como Sergio Alférez navegando el mundillo del arte? Porque, por ejemplo, también por ahí le leí como algo que se decía, ahora todo el mundo tiene una galería y todo el mundo es independiente. Eso es otra, eso es... No, marica, eso es otra Desahógese, vaina. desahógese. Las galerías son las nuevas barberías o cervecerías de... Artesanales. Weón. Sí, marica. Son vainas y pues igual chimba porque es gente que le gusta el arte, pero eso no es, no es soplar y hacer botellas, weón. De hecho, ser galerista es ser o sea, para ser un buen galerista, para mí, es usted ser un buen vendedor y tener ya los contactos, que eso es súper jodido, marica. Uno como artista, pues bacano apoyar a la galería de la persona y todo, pero uno como artista quiere vender y que sea expuesto en un buen contexto. Y, marica, son muy pocas galerías las que han logrado realmente eso. Y que nuevas galerías quieran de entrada hacerlo, es jodido. Y las que quieren hacerlo con arte urbano, weón, es... ¿La gentrificación se vería ahí también? Algo así, pero no lo puedo decir por todos, porque hay gente que tiene una mejor perspectiva sobre eso, pero es complicado. Muchas galerías son esas alitas pintadas en la pared, weón. Como casi filtros de Instagram, casi que parece esa arte urbano. Pero entonces, ¿cómo sí. le ha ido como Sergio Alférez navegando ese mundo para integrarse al mundo del arte plástico? ¿Cómo lo ha sentido y cómo se ha sentido usted dentro de ese mundo? Lo estoy apenas tanteando y, o sea, hay que hacer y mostrar antes de estar, ¿sabe? Pero uno trata al mismo, o sea, si yo hago algo, pues quiero buscar cómo mostrarlo y cosas así. Me he chocado con lecciones de vida que lo aterrizan a uno. Por ejemplo, yo critico estas galerías, bla, no sé qué. Y los cuadros que mejor vendí, los vendí en una galería de arte urbano, ¿sabe? ¿Y qué le dice eso? Que es que tengo que callarme y escuchar más, huevón, y aprender, ¿sabe? O sea, yo soy rayadito, pero al mismo tiempo me regaño y trato de pausar y ver qué puedo aprender y saber que, pues, que marica, el raye tampoco no lo lleva a uno al destino al que quiere y debe llegar. Yo le he dicho a usted que algo que me alegra mucho de conocerlo y de parchar con usted ocasionalmente es que usted trabaja suena como un esfuerzo, crea espacios colectivos constantemente. En Medellín cualquier viernes uno terminaba en su casa y se siente ese recibimiento de buscar incluso una casa grande donde se pueda parchar. Y bueno, ya hablamos de Volqueta, pero es que en Medellín también pasaba eso, un montón de fiestas en su casa que eran fiestas, pero también eran un espacio de compartir arte tan bello que yo le hablaba con usted y es muy chimba que usted constantemente piense en el aspecto colectivo de las cosas, en la relación, en el vínculo, no simplemente el producto final, sino en todo el proceso de estar viviendo la contracultura, también las amistades, las personas. Entonces quería terminar con eso, como cuál es la importancia para usted de el aspecto colectivo de lo que hace, de trabajar con gente, de hacer amistades y trabar vínculos y pues poderse rodear de gente que admira y no simplemente hacerlo usted solo. Ajá. Que admira y quiere y que lo quieren y en fin. Sí. Marica, pues ese es como el amor a la esencia de las cosas, que me parece curioso que en el caso de Colombia, por lo menos como yo lo he visto, de no existir contraculturas, a ver cómo se construyen, que no veo esa esencia y me siento mal estando ahí a las afueras y no hacer algo al respecto, ¿sabe? Pero se volvió como un hábito, hasta un vicio, porque era la razón por la que me estaba yendo de Bogotá y lo terminé haciendo en Medellín también, ¿sabe? Y ya es otro tema como complicado, porque lo estoy haciendo para contra la cultura, pero como persona no sé, es un camino solitario, ¿sabe? Entonces, no sé, es un vicio extraño con el que todavía estoy lidiando. Ahorita que estoy en Bogotá, afortunadamente mi apartamento es pequeño y no puedo hacer fiestas. ¿Le tocó a usted mismo ponerse un par y conseguir un apartamento pequeño porque si no? Algo así, pero me parece, es como el momento de concentrarme en mí, en hacer mi arte por hacerlo para mí, porque siento que no le he dado el tiempo a eso y que chimba ver los espacios de otra gente y más bien que chimba ir a verlo, ¿sabe? Eso yo creo que es y apoyar, weón, y si alguien está haciendo algo chimba, decirle, puta, qué chimba, ¿sí? Nada, eso es como el proceso. Bueno, yo
quiero agradecerle porque este espacio para mí es importante, pues usted es un referente para mí también, tanto como figura que yo llamo legendaria, sin miedo a la hipérbole, pues por todo lo que hemos hablado del hip hop, y yo que también intento representar esta cultura y trabajar para que sea cada vez más grande y mejor. Encuentro en usted una inspiración que a veces uno se levanta y dice, ¿para qué? Pues como dedico tanto tiempo de mi vida a esto, y me siento acá a hablar con usted y siento como salgo con energía renovada. Entonces, gracias por el espacio. Y me siento reivindicado porque usted me está hablando, ¿sabe? Porque no había el espacio como en el que uno dijera, qué chimba que exista este espacio que también lo represente a uno y le haga las preguntas y los comentarios que uno espera. O sea, ¿Sí? le gustó este espacio. Sí, está bacano, pasé la güey. prueba de las entrevistas de Saga. Sí, ojalá no voy sea a la hacer- última, güey. No, por eso hay que dejar preguntas en el tintero, que tengo como 20 más, pero pues para que nos podamos volver a reunir. Entonces les pido un aplauso muy fuerte, pero esperen, no, se los voy a describir. Un aplauso tan fuerte que incluso pongan en riesgo sus manos, como que sus manos les duelan, porque es una leyenda, es una leyenda. Se lo merece, se lo merece. ¿Alguien quiere preguntar algo a Saga? Es una buena oportunidad. Como digo, es una leyenda del hip hop colombiano. Si quiere, préstele su micrófono. Pero para el resto. Ay, ay. Los que quieran hacer preguntas, vayan acercándose acá para el micrófono de las preguntas y el lugar de las preguntas de los preguntadores. Uy. Hola, Nelson Enrique. Parce, en el último disco ilustrado que sacó el Calvo Algarabía, si no lo han escuchado, qué chimba, usted hizo una ilustración de las que, bueno, narra una de las canciones que más me gustaron, no solo como por la canción, sino por el dibujo, como por la ilustración. Y quisiera preguntarle cómo ese proceso, como de usted, como una persona, como que entiende el lenguaje también sonoro y visual y como traspasar o esas vueltas como entre lo sonoro y lo visual, ¿cómo fue el proceso de crear esa pieza, no sé si cómica, pero parce, qué pieza tan áspera? Gracias. Y pues no. Qué chimba eso, porque como les dije ahorita, una de mis profesiones que no seguí era la de cómic, y yo he hecho como que tengo muchos, pues como dibujos y cómics sin publicar, pero es que hacer cómics es muy jodido, marica, y es muy dispendioso. Pero entonces cuando estuvo la oportunidad de hacer algo para el Calvo, es más, él me dijo un cómic y yo a veces soy muy también de seguir lo que me dicen, ¿sabes? No pienso más allá, pero dije, cómic, qué chimba hacer un cómic. Y escuché la canción y es como un desglose es más, escribí la canción a mano y me puse a leer lo que decía. Y me acuerdo también que el Calvo alguna vez hablamos de qué tal ese político que se estrelló al batallón del ejército borracho en un carro. Entonces simplemente fue ver cómo articular la historia que él había hecho en la canción, como con esa escena, como con otras cosas de la realidad colombiana del político corrupto y todo eso, e hilarlo en una historia. Y también fue como un momento para como, ¿cómo se dice? Como sacarme esas ganas que a veces tengo guardadas de hacer un cómic porque no tengo el tiempo de hacerlo, y fue el momento para hacerlo. Y también saco ahí como todos mis referentes de los que me termino copiando y después critico a la gente que se copia, pero ahí hay mucha cosa de Chrome, y es más, en el salto de estilos de dibujo hay inspiraciones del manga y otras cosas, pero sí es un proceso como también un poco fluido a partir de desglosar. Ya se vuelve un poco fluido y termina, y es como empieza así, a dónde quiero llegar y ver cómo rellenar esos cuadritos entre eso. Uh-huh. Hola, ¿cómo te llamas? ¿Qué dice Harley? Hola, hola. Buenas noches. Bueno, ahorita que estaban ahí, como en el momento hablaron ahí como de la época de todo el núcleo que confluyó en Volqueta desde, ¿sabe? Como planetas parecidos, como exoplanetas, pero distantes entre sí también. Como que me ponía a pensar si como nuestra vigencia ya caducó, si es como, porque ahora no, puede ser el ego, claro, pero como que uno mira
alrededor el panorama como ya no vivo tanto la vida de la calle como en esa época, pero como que sí siento que hay un vacío, como que no hay algo como que desde el subterráneo agrupe como lo que pasaba en esa época por una parte, y por otro, si ustedes conocen de algo que esté pasando así, que nos estemos perdiendo, o si no es una fórmula, no creo, pero si ya hicimos suficiente como, o ya hizo suficiente como para pasar la antorcha, ¿sabe? Porque yo sí siento como, uno, que como que igual esa vigencia existe porque llega un punto en el que uno definitivamente deja de dialogar con lo que pasa en la calle. O sea, yo ya no sé de qué hablan los niños y niñas de 14 años o la gente que está graduando del colegio, no sé qué rap escuchan, no sé hacia dónde se dirige como esa vida de la calle. A mí me tocó algo con usted y con el parche, como una suerte como de legado de gente que es 10 años mayor que yo, pero como que yo alcanzaba todavía a sentir la maleta. Pero ¿y ahora qué? ¿Sabe? Como que no tengo ni puta idea. Pues a mí, de las cosas que me parece chimba, o sea, yo soy 10, no sé si soy 10 años mayor que usted, pero yo soy mayor que por lo general de la gente con la que parcho y de los que me motivaron entre usted y toda la gente, ¿sabe? Entonces, primero, se me hace que no solo, marica, o sea, usted, huevón, y Sembrano, marica, son en este momento, marica, tops de lo que tiene que ver con hip hop, ¿cierto? Yo Ay, qué emoción que usted diga eso, gracias por claro, weón. Yo también me doy mis ánimos y digo que y me esfuerzo por todavía exigirme más y aportar. Pero pues por un lado, o sea, más que de lo mío, yo sé que lo de ustedes está muy vigente en la cultura actual y de cosas que esté pasando actualmente. Marica, es que el caso de ir a Gueto a mí me encantó, porque yo siempre me he sentido muy freak, weón. Pues esa noche lo marcó totalmente. Marica, yo fui allá y yo decía, ¿qué es esta Vamos a mierda? rematar a Gueto Parecía todos. puros pelados escapados de la casa y que se vistieron después de salir para vestirse como se sentían bien. Y yo decía, qué chimba esto, weón. Entonces, yo sí creo que hay cosas, una chimba pasando, definitivamente en música, weón, hay cosas, una chimba pasando. Me emociona es que hay se están creando los mercados para que esto sea sostenible y que traspase nuestras fronteras. Entonces sí creo que es muy emocionante, weón, muy emocionante y pues y ustedes, weón, hacen parte de eso total. Yo también sé que lo hago en alguna manera, quiero hacerlo más y qué chimba es ver las generaciones nuevas que tienen ese impulso desde una edad mucho más temprana de la de uno. A mí ya me impresionaba la de ustedes tan jóvenes y haciendo lo que yo me demoré el resto en hacer. Ahora es más jóvenes, weón. Entonces eso me parece muy bacano. Yo diría ahí que no niego nada de lo que usted dice, pero para mí sí es un problema que todavía los parches dependan tanto de voluntades individuales y de que haya gente como Saga que se ponga a la 10 y que no haya todavía como estructura que sostenga eso más allá de un individuo. Porque es que no puede ser, es un peso insostenible que sean solo personas. Siento que de alguna forma se puede construir, aunque no, o sea, lo intuyo, sí, como digo, una estructura, un piso sobre el que se vaya construyendo y que incluso si ya no está la persona o si usted quiere descansar, ya haya como un espacio formado o una costumbre formada, pero siento que todavía estamos como en ese espacio. Claramente hay mucho, pero entonces pasa la pandemia y, por ejemplo, bueno, está Matic, que es clave, pero si, por ejemplo, Matic por cualquier cosa mañana cerrara, sería como el 50% de ese parche que uno a veces busca por ahí de escuchar otra cosa. No tendría que ser así. Para mí, que fuera verdaderamente saludable, tendría que ser no solo espacios ya formados, sino como que ni siquiera fuera una pregunta, que uno supiera que hay un mundo subterráneo existente, como digo, más allá de personas. Y siento que hasta allá no hemos llegado. Solo que es jodido, pues porque para uno lograr estructura, toca no solo dejar huellas, sino dejar una forma de hacer las cosas y pasar esa sabiduría. Una estructura de negocio, weón, Claro, negocio económica. Y de negocio contracultural, que es una estructura de negocio, me imagino, distinta a la estructura de... Porque usted dice gueto y no lo niego, pero pues gueto es otra vuelta frente a la estructura de negocio contracultural. Sí. Entonces, como aprender, tener el ADN de negocio, de ética, de todo de la contracultura, es como todavía esto como... Está titilando, pero lo que digo, para mí Debería depende haber todavía más, mucho... Weón.
depende mucho de individualidades y eso es grave. Es que a mí se me hace que en verdad Bogotá tiene el potencial de ser como Londres o Nueva York en ese sentido de espacios y de porque talento, marica, hay, ¿cierto? Pero de pronto faltan más espacios donde usted entre y sienta esa como esa originalidad y esa esencia, y que además, yo sí soy súper partidario de que sea económicamente sostenible, esa parte romántica hippie del intercambio y todas las vainas. Ya quedó en los 30, los 40 son... Un poco, weón. Y se me hace útil para las nuevas generaciones que lo vean así. No es por descartarlo por completo, pero en verdad de buscar una sostenibilidad. Una sostenibilidad. Y ahí, y perdón, no, ya lo último que digo, también hay que aprender de, por ejemplo, como usted dice, Londres y también Barcelona, que son ciudades que tienen alcaldes de la noche, o sea, alguien dedicado enteramente a pensar la noche. Entonces, por ejemplo, hay vainas como que si, por ejemplo, cuando la Tora Cuatro Brazos cerró también como por vainas de pot, que había mucho ruido y eso, esos alcaldes de la noche se encargan como de hablar con los vecinos y decirle, ok, si te vas a mudar acá, pues bienvenido, pero acá hay un centro cultural importante para la ciudad que protegemos, va a haber ruido, entonces te mudas con esas condiciones. O ciertas exenciones de impuestos para los lugares que tienen música en vivo. O facilidades de transporte toda la noche para poder integrar la ciudad. Entonces realmente eso también requiere mucha ayuda institucional y que no sea como, porque si no tienen las de perder. Si no, uno no tiene el supercapital para formar una discoteca, es muy difícil. Y por ejemplo, hacer fiestas independientes es súper jodido. Exacto, entonces que en vez de toda esa política de las alcaldías de la noche es también dejar de ver a las noches como amenazas para la ciudad, que en Bogotá todavía pasa, incluso ahorita pues que salió como el reglamento para Semana Santa y Claudia López estaba diciendo que entonces de 10 de la noche a 4 de la mañana la restricción en movilidad tal, entonces se ve la noche como, uy no, ahora sí se pudo eso denso, hay que ponerle el pare. De día están los ciudadanos de bien y de noche puras gárgolas que saben a quién sabe qué. Mientras que si hay un esfuerzo institucional de toda la ciudad por ver la noche como una oportunidad de negocios, de trabajo, y eso también implica, por ejemplo, no sé, hacer esfuerzos conjuntos de discoteca por la noche y por la mañana que sea un lugar donde los viejitos hacen yoga para alegrarse con la comunidad. Es decir, hay todo un estudio ahí de políticas públicas de gestión de la noche de la que podemos aprender. Luego le paso ese tema. Sería, pues bueno, y hace mucha... Es que sí, Colombia ha estado casi que un poco desde la legalidad en contra de la cultura, weón, y es impresionante eso. Severo. Severo. No, algo así era lo que iba a preguntar. Precisamente hablaba como, o pensaba en el momento que Harden decía sobre lo del relevo generacional. Entonces, de cómo en ese momento uno sabe que bota la batuta y pasa la antorcha, ¿no? Y digamos, yo tengo dos sobrinos que están experimentando el graffiti en primera expresión. Yo también en un momento, cuando tuve como 14 años, comencé a chapear y a salir a rayar con betún en su momento, después con latas, de cómo un consejo desde la experiencia de Saga 1 llega a mostrar cómo se puede construir ese tipo de espacios, cómo se puede generar ese tipo de espacios y cómo puede uno aprovechar ciertas oportunidades que se le presentan desde la inmadurez de su momento, del momento de la adolescencia y del furor de simplemente salir a rayar por rayar. Pero ¿cómo así cuál es la pregunta? ¿El consejo? Sí, danos un consejo que, desde tu experiencia. Marica, y ahí es jodido porque vea que cuántas casas culturales no han habido, cuántos parches, cuántas colectivos han habido para que un montón, y son pocos los que en verdad han tenido como un impacto duro. Entonces como que por un lado, no sé, eso es como una estrella con la que la persona nace. No estoy diciendo que yo sea la persona, porque pues tuve un rato pero me cansé. Pero por ejemplo, la gente de Latino Power, si no estoy mal, antes eran Piso 3 y antes eran Bogotrax, ¿sí? Entonces, marica, es gente, weón, que ese es su ADN hacer esa vaina, ¿cierto? Pero entonces también pues hay Ricardo, el Gran Latido, es una nueva, es de las iniciativas que uno ve, que uno dice, puta, ese man la está logrando, pero también cuántas puede uno decir que la logran, y la explicación solo creo que es estrella, es como Matic, que hace que Matic sea Matic, huevón, es porque, ¿ven? ¿Cómo? Ven, es como, huevón, si no lo hubiera hecho Ben, ¿quién hubiera hecho Matic, sabe? Entonces, marica, ojalá, no sé, weón, porque he visto muchas personas que no tienen la estrella, hacer proyectos, hacer galerías, hacer un montón de negocios,
Y eso simplemente creo que es la realidad y no sé si sea de consejo, sino de la buena suerte y el destino que la persona aparezca y sienta el llamado de realizar un proyecto así, güey. Se siente el jalón, ¿no? Pues tiene que sentirse. yo O tú creo. lo sentís en algún momento ese jalón. Pero es que hasta la gente que no lo logra lo siente, weón. ¿Sabe? No hay una respuesta esperanzadora. No, bien, 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 bien. Récele a Dios, básicamente la respuesta. Para que Eh, alguien llegue, que sea la mezcla de todo lo... Por ejemplo, Latino Power es muy chimba, pero le falta una sangrecita nueva para terminar de explotarse, me hace, ¿sabe? Que es para mí también parte de lo que haría la estructura, que no dependa como de solo actores aislados, pues no aislados, pero individuales, sino que el mismo ecosistema, pensarlo como ecosistema, vaya abriendo espacios y generando para que las nuevas creatividades se canalicen. Pero bueno, Sí. ya cuando uno empieza a hablar de eso, ya es hora de... Sí, cuando uno dice canalizar creatividades, ya no hay nada más que decir. Entonces, gracias. Gracias. Qué chimba, weón. Pero sí, muchas gracias.